hoy día parte hablándonos en Romanos 13, versos 11 y 12. Y quiero pedirles y rogarles, voy a tratar de ir rápido, intentaré ir lo más rápido posible, porque después queremos compartir la cena. Entonces quiero pedirles que nos centremos en lo que... Siento que estos dos versos vienen a traernos como el propósito de lo que Dios quiere hablarnos ahora. ¿Amén? No sé si ahora ¿estamos grabando? Quiero saludar a mis hermanos entonces que están al otro lado o van a estar al otro lado. Y dice así, estos dos textos. No los saco de contexto, sino que quiero tomarlo como base para lo que quiero compartirles más adelante. En esta oportunidad no va a ser una enseñanza, por lo tanto no se van a encontrar con una cantidad de textos bíblicos que acostumbro a traer para respaldar, sino que voy a traer más bien el contexto de las historias bíblicas que algunas nos sirven para entender hacia dónde Dios nos quiere estar llamando a esta altura de nuestra vida, a estas alturas del año. Dice, esto es aún más urgente porque ustedes saben que es muy tarde. El tiempo se acaba. Despierten, porque nuestra salvación ahora está más cerca que cuando recién creíamos. La noche ya casi llega a su fin. El día de la salvación amanecerá pronto. Por eso, dejen de lado sus actos oscuros, como si se quitaran ropa sucia, y pónganse la armadura resplandeciente de la vida recta. ¿Quién dijo esas palabras? El apóstol Pablo, ¿cierto? Hablándole a la iglesia. Y antes de este pasaje, de estos versos, él habla de la vida correcta que debemos llevar. Pero fíjate que me gusta porque es lo que a mí me llevó a este mensaje. Incluso le puse como título, esto es más urgente. Quienes recordarán el mensaje del domingo pasado, que no nos reunimos, pero les envié el audio de ese texto, recordarán, los que lo escucharon, recordarán que Dios viene ya hablándonos acerca de entender lo importante de lo urgente. ¿Sí? Ok. Y esto que les hablo ahora tiene los dos elementos. Es súper importante, pero también es urgente. Y cuando es urgente, ¿qué tendemos a hacer? Cuando hay algo urgente que se nos presente, ¿qué tendemos a hacer nosotros? ¿Cierto? Enfocarnos. ¿Ok? Estoy haciendo 1000 cosas, llega algo urgente y como que me enfoco en resolver eso, de atender eso, ya. Y resulta que en este caso, esto que es urgente también es lo más importante. Y es por eso que Pablo le habla a la iglesia y le dice, esto es más importante que todo lo que ya les pude haber dicho, que era muy bueno, que era bueno que lo atendieran, que lo escucharan, pero esto que les voy a hablar ahora, que les estoy diciendo ahora, es urgentísimo, no se les puede pasar. El tiempo se nos acaba. Y no estoy hablando necesariamente, para que alguno no malinterprete, que les voy a decir que el Señor viene ya. Yo no soy dueño de saber cuándo Él viene. Lo que sí sé es que ninguno de nosotros tenemos nuestra vida comprada hasta los 80 ni los 90 años. Nuestra vida tiene fin cuando Dios lo determine. Y para eso, a más de alguno de nosotros será Dios vino ahora. ¿Me sigue lo que estoy tratando de decir? Es decir, yo no quiere decir que tengo, porque soy joven y yo pastoreo una iglesia joven, no quiere decir que porque tú seas joven tienes más tiempo que yo, tal vez te podrías ir antes que yo. Y yo irme después que ti. Entonces, es urgente que vivamos este día como si fuera el último. Es urgente que empecemos a entender en nuestro corazón y en nuestra mente que tal vez hemos estado perdiendo demasiado tiempo o energía o haciendo tantas cosas, descuidando lo más urgente y lo más importante en nuestra vida. Es vivirlo como si nos tocara vivir hoy y mañana no sabemos.
La mayoría de las personas vive este día pensando en el día de mañana. O díganme que no es verdad. ¿Cuántos están aquí ahora viviendo este rato del culto, de adoración, pensando en lo que van a almorzar y lo que mañana tienen que hacer? Entonces, muy pocas personas piensan en el hoy, entendiendo que el día de mañana solamente lo sabe el Señor. Y tal vez podamos tener tiempo de ponernos a cuenta antes o no. ¿No sería mejor vivir como hoy, sabiendo, Señor, no sé si mañana estaré, pero lo que sí me interesa, Señor, es estar bien contigo, no tener deudas contigo, no tener cosas escondidas contigo, haber dado lo mejor? Por ejemplo, mira, tan simple como esto. Hablábamos con Andrés un poquito y yo me echo la culpa. Si a alguno no le hizo sentido la adoración de hoy, fue mía la culpa. Yo le pedí, Andrés, quiero estas canciones este domingo. Siento que esto nos hace sentido, porque de repente podemos tener un repertorio de 50 canciones y usar los domingos cantando canciones que nos gustan a algunos, pero que no le hace sentido a la iglesia. Y como pastor le he dicho a algunos chicos, como pastor siento que necesitamos ciertas letras en el tiempo que estamos viviendo, con la gente que estamos viviendo, y es eso lo que tenemos que cantar, y no lo que nos gusta más, o lo que sabemos tocar mejor. Y lo que vi hoy día fue eso. Simplemente que llegó un momento de la adoración donde la gente se empezó a derramar porque lo que dijo, lo que declaró y lo que escuchó le hacía sentido a su corazón y a su espíritu. Porque no podemos perder tiempo llenándolo con cosas, sino que tenemos que usar el tiempo para la gloria de Dios siempre. Entonces, en esta introducción tenemos que entender que la vida que vivimos no es una vida simple, fácil de llevar. Es verdad que muchas veces en la vida nos levantan distintos tipos de tormentas, de situaciones adversas que a veces no estábamos preparados ni las veíamos venir. Y me recuerda esto el pasaje de Jesús en la barca durmiendo mientras se levanta la tormenta. Y cuando se levanta la tormenta, los discípulos que iban en la barca tuvieron mucho temor. Incluso algunos se molestaron porque Jesús no estaba como atento, según ellos, a lo que estaba ocurriendo, lo que estaba sucediendo alrededor. Entonces, ¿a cuántos de nosotros tal vez nos ha pasado en la vida durante este año? Porque estamos llegando, como dijo muy bien la manera recién, estamos llegando a un final de año y es bueno empezar a hacer análisis personales. La iglesia tiene que hacerlo, pero tú en lo personal también tienes que hacerlo. Porque si no será hacer más de lo mismo, pasar de un año al otro sin que nos demos cuenta de que completamos una etapa y tal vez lo hicimos muy bien o tal vez lo hicimos muy mal o tal vez lo hicimos regular y hay mucho que mejorar. Y no esperemos hasta última hora, porque tal vez si no venimos tan bien, nos queda un mes para empezar a volver a revisar y a ver si hacemos cambios este último mes para empezar el próximo avanzando por el camino y la senda y el ritmo que Dios quiere que avancemos. Entonces, Jesús estaba allí durmiendo, los discípulos vienen, lo despierta y no tienes cuidado, Señor, no tienes temor, ¿qué es lo que pasa? ¿No estás atento? Muchas veces a nosotros creemos que Dios no está atento a lo que nos sucede a nosotros. Y nos pasan cosas que a veces nos atormentan, nos asustan, nos atemorizan y a veces nos hacen volver atrás. Paréntesis, ayer antes de terminar, algunas palabras dijimos a algunos pastores para agradecer y me costó mucho hablar, tenía un nudo en la garganta pero sentía que no podía guardar silencio y les decía esto, con Anita hace un año atrás, en esta misma fecha, llegamos al retiro de pastores dispuestos a dejar el pastorado y el ministerio. Sentíamos que habíamos sido abatidos en muchas áreas, en la salud, en la emoción, en la decepción, y no teníamos fuerzas y sentíamos en ese minuto
que no calificábamos, que Dios se había equivocado con nosotros y no éramos las personas correctas para seguir el ministerio. Y íbamos a pedirle al pastor Alejandro si ellos tenían a alguien que enviarnos y que se hiciera cargo de la iglesia, porque tampoco en la membresía veíamos a nadie con la suficientemente coraje, madurez, dedicación, como para decir, pastor, no te preocupes, yo voy a estar aquí y me hago cargo de la iglesia. Habíamos visto intenciones, deseos, pero en el caminar veíamos que si nosotros habíamos sido tan golpeados y a otros pequeños golpes los tumbaban fácilmente, no iban a ser capaces de soportar el llamado ministerial, que a veces es duro. Así llegamos el año pasado. Y Dios nos cambia los planes, nos vuelve a mirar a los ojos y nos dice, pero ¿están dispuestos a caminar una milla más? ¿Están dispuestos a seguir en esto? Solo necesito el sí de ustedes. Con Anita nos miramos y dijimos, sí, estamos dispuestos. Y todo cambió. En ese instante, el Señor se llevó esa mochila, ese peso, ese saco de nuestros hombros. Volvimos a respirar profundo y Dios volvió a darnos fuerzas nuevas. Las cosas no cambiaron de la noche a la mañana. Durante el año, varios líderes saben que tuvimos decesos en la iglesia desde el punto de vista de gente que se fue, que lo hizo mal, que nos traicionó y nos decepcionó. Esto no se acabó de una, pero las fuerzas ya habían sido renovadas. Le habíamos vuelto a decir, sí, Señor, y soltamos la carga que llevábamos. Es decir, nos seguimos caminando con la misma carga, porque así no habríamos logrado hacerlo. Entonces, vemos a Jesús, vemos a los discípulos. Pareciera que Jesús no estaba atento, pero sí estaba atento y sí tuvo control. Más adelante en las historias bíblicas encontramos a Lázaro. Lázaro que muere y Jesús demora su llegada. ¿Se recuerdan? El sentimiento de las mujeres, de la familia de Lázaro, la culpa que querían poner en Jesús, el peso que querían. Si tú no te hubieses tardado tanto, mi hermano estaría vivo. A veces no entendemos los tiempos del Señor, los silencios del Señor, la aparente inacción de Dios en medio de nuestro dolor o nuestra necesidad. No lo entendemos. Israel, el pueblo de Israel, una vez que sale de la esclavitud en Egipto, se queda en el desierto y no tiene alimento ni tiene agua. Muchos no lo entendieron. ¿Por qué nos traes aquí? Estábamos mejor allá. Jesús es crucificado como si fuera un vil ladrón, un vil delincuente. Muchos no lo entendieron. Sus discípulos no entendieron qué fue lo que ocurrió. ¿Qué estoy diciendo? Que nosotros necesitamos aprender a través de la palabra las circunstancias que rodean los momentos difíciles o duros que todos podemos transitar en algún momento o tal vez varios momentos de nuestra vida. Muchas veces no es solo uno, a veces son momentos o periodos largos según nuestro criterio, según nuestra mirada, según nuestro tiempo. Pero para Dios son segundos. Y Él sabe la resistencia que podemos tener si estamos aferrados a Él todavía. No todo nos resulta perfectos en la vida, no todo nos resulta como queremos ni cuando queremos, es verdad. Muchas veces no tenemos lo que necesitamos en el momento que creemos que sí lo necesitamos. Pero Dios en medio de todas estas cosas tiene algo que decirnos. Y siempre Él quiere y nos dice cosas. Pero son más las veces en que queremos que Dios nos diga algo en particular que queremos escuchar de Él. Y son menos los tiempos que escuchamos no lo que queremos escuchar, sino que lo que Dios quiere hablarnos. ¿Enredado lo que dije? Repito un poco la idea. A veces queremos escuchar algo de parte de Dios y no hay caso, no lo escuchamos. Pero queremos escuchar algo que nosotros en nuestro corazón queremos escuchar y Dios no nos está diciendo eso. ¿Sí?
Pero Dios no sé si está hablando, Él sí nos está hablando, y lo que Él nos está hablando, nosotros no lo queremos escuchar, porque si queremos escuchar lo que nuestro corazón quiere oír de Dios. Y cuando esto ocurre, lamentablemente, nuestro corazón, nuestros oídos espirituales se confunden, se desenfocan y empezamos a escuchar más el susurro del enemigo, del diablo, de Satanás, hablándonos que lo que Dios sí nos está queriendo decir. En medio de la tormenta, no escucharon los discípulos lo que Dios iba a hacer o quería hacer. Ellos querían en ese minuto escuchar a Jesús levantarse y decir: tormenta, detente ahora. Las hermanas de Lázaro querían que Jesús llegara en el momento que ellos querían. Y cuando Jesús llegó, ellas no entendían que Jesús ya estaba allí y que Él dominaba todo igual. No lo lograban entender ni ver. A veces queremos nosotros que todas las cosas se hagan cuando y como nosotros queremos. Pero no podemos manipular a Dios, que sí lo sabe todo, que sí lo conoce todo. Dios escogió amarte, escogió darte salvación, escogió darte vida eterna. No necesitamos ganarnos su amor, porque Él ya decidió hacerlo hace mucho tiempo, antes que nosotros pudiéramos nacer. ¿Quién tiene dudas de que Dios le ama? ¿Quién ha tenido dudas de que es amada o amado por Dios en medio de la dificultad, del problema, del conflicto? ¿Alguien ha sentido, no, es que Dios no me ama? Y no te podría juzgar porque yo sí lo he sentido. Cuando yo estoy muy mal y le pido a Dios y le pido a Dios y siento el silencio de Dios, pareciera que Él no me amara. Pareciera que Él no me escucha. Y ahí tenemos dos posibilidades, ¿no? Como que enojarnos con Dios o resentirnos con Él, o decidir insistir, como la viuda, y seguir, y seguir, y seguir. Dios nosotros no nos dijo: yo te amaré si haces esto o aquello, porque tampoco quiero que en este mensaje nos confundamos de entender qué es el ser y qué es el hacer. ¿Amén? Hay dos cosas diferentes ahí. Dios no dijo que te amará si tú haces esto o aquello, si eres fiel en esto o eres fiel en lo otro. Él decidió amarte por quien eres y porque Él te creó para amarte. Así nomás. Solo te amó y te ama porque esa fue la decisión que Él tomó nomás. Y algo así que es muy importante que lo entendamos hoy día, si no lo estamos entendiendo, o tal vez ha sido teórico nomás, es que Dios nos amó para transformarnos. Y ahí hay una confusión a veces en frases muy lindas que escuchamos y tal vez decimos, pero las entendemos mal en la profundidad. Él quiere que nosotros escuchemos a Él, a su voz. Dios quiere que escuchemos su voz. ¿Y por qué quiere que escuchemos su voz? Porque de esa manera Él nos puede enseñar a que conozcamos a su Hijo, a Jesús. Dios es el que nos creó. Si nosotros escuchamos la voz de Dios, nos vamos a acercar al Hijo porque el Hijo nos muestra cómo es el Padre. Y finalmente el Hijo nos lleva a la comunión con el Padre, Jesús. Entonces, ¿qué quiere hacer Dios? Dios quiere enseñarte cómo tú puedes ser, cómo yo puedo ser un hijo en el que pensó Él cuando nos creó y cuando nos formó. ¿Cómo aprendo a ser hijo de Dios? ¿Cómo entiendo cómo Dios ama a sus hijos? Es mirando a Jesús. Él es el modelo. Jesús es el que nos muestra cómo ser hijos de Él, hijos de Dios. Ahora, en este
en estos procesos que todos vivimos de enfrentar situaciones de confusión, de dolor, tormentas, la pregunta que uno puede hacerse es, ¿qué hacemos con eso frente a eso? ¿Evitamos el proceso o lo agradecemos y avanzamos? ¿Qué es lo que tendemos a hacer naturalmente? Intentamos evitarlo. No queremos meternos en el proceso. Incluso, ¿cuál es la tendencia en nuestras propias oraciones honestas y sinceras? Cevita, despierta. Vamos a ver Cevita ahí porque... ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la tendencia inmediatamente cuando vamos a orar? Señor, sácame de esto. Libérame de esto otro. ¿Sí o no? Porque esa es nuestra tendencia natural. Querer escaparnos de las situaciones duras y difíciles. Así estamos. Esa es nuestra naturaleza caída. No quiere decir que eso sea correcto. Porque el proceso tiene propósito. Por eso se llama proceso. No es algo instantáneo. Hay que pasar. A propósito de instantáneo. Ustedes saben que el café instantáneo que nosotros nos tomamos es uno de los peores cafés que hay, ¿cierto? Porque están muy procesados, pasan por procesos. Pero el café, mientras más puro, tiene más beneficios. ¿O estoy equivocado? Los que son cafeteros aquí, ¿qué tienen cafeteros? ¿Cierto? Mientras más puro, ¿cierto? Mientras menos adiciones, ¿ah? El puro grano tostado es más puro y más saludable. Ok. No estoy diciendo que tomen café porque sea saludable, pero entre tomar un café como el que nos gusta, que tenemos en nuestra mesa, y un café puro, tostado solamente, es mejor el resultado de ese otro café. Ahora, proceso o agradecer el proceso y avanzar. Si ha venido alguna tormenta en nuestra contra, quiero decir que a través de esa tormenta Dios quiere hablarnos. Y no te quiero decir que Dios te va a mandar una tormenta para hablar. No, lo que estoy diciendo es, si ha venido una tormenta en contra tuya, en medio de la tormenta Dios quiere hablarte. ¿Qué quiere hacer? Que en medio de tanto ruido, tanta cosa que te distrae, Dios quiere que tú te enfoques para escucharlo a Él. ¿Ok? Ya. ¿Qué tormentas, pastor? Bueno, la tormenta de encontrarte un día sin saber qué decisión tomar, cuando tienes, pues, por ejemplo, las bendiciones de tener 1, 2 o 3 trabajos donde escoger. Entonces, ¿cuántos de esas personas que tienen esa bendición buscan a Dios y escuchan a Dios para tomar la decisión que deben tomar? Totalmente guiada por Dios y no solamente guiada por todas las cosas que tú mismo te autodices o te dicen otros. Pero hay otro tipo de tormentas. Tormentas como no tengo ningún trabajo, no sé qué hacer. Y en medio de esa otra tormenta vienen otras voces, otros ruidos como ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a pagar la luz? ¿Cómo voy a pagar esto otro? ¿Cómo voy a proveer? Etcétera. Y en ese tipo de tormentas que son un poco más agobiantes que las otras, o mucho más agobiantes, a veces tampoco nuestros oídos quieren escuchar o se concentran en escuchar la voz de Dios que dice, haz esto, o simplemente no hagan nada. Porque cuando Dios te dice no hagan nada, espera y confía en mí, tú dices, pero ¿cómo voy a esperar y no voy a hacer nada? Y me vuelvo loco enviando currículum y haciendo cosas, buscando entrevistas, revisando en internet, y no escucho simplemente lo que Dios quiere que yo escuche. Vuelvo a decirte, proceso. En el proceso el proceso de la circunstancia de nuestra vida, Dios siempre quiere decirnos algo. Y el problema más común de nuestra naturaleza caída es querer evitar el proceso. Entonces nos perdemos la oportunidad que Dios nos hable. Y aquí voy a esta reflexión para cerrar esta idea primera, y es que una situación conflictiva, dolorosa o un proceso de vida que tengamos que vivir es una oportunidad.
¿Para qué, pastor? Es una oportunidad para escucharme, para escuchar a Dios lo que Él me quiere decir. Porque en otras circunstancias no lograría entender lo suficiente lo que Dios me quiere enseñar. Si Dios me permitió o permitió que entrara en ese proceso complejo, es porque ahí mi corazón va a estar disponible o dispuesto para que si escucho a Dios, entender lo que sí Él me quiere decir. En otro lugar podría escucharlo, no entenderlo ni aceptarlo. Era necesario pasar por ahí. En esto tampoco vamos solos. Dios sabe que nosotros necesitamos de Él y Él siempre va a buscar formas de que o lo percibamos o tengamos a alguien a nuestro alrededor. El punto está qué tan disponibles estamos para no caminar solos. Pareciera muy común decir, no, ¿quién va a caminar solo? Pero es tan común caminar solo. Hace pocos días me enteré de algo puntual de alguien de la iglesia que jamás supe. Y yo me pregunto eso, ¿y por qué no me hablaron? Al menos si no puedo resolver el problema, puedo orar. O tal vez Dios me da una palabra para regalarte respecto de ese tema. Pero a veces la tendencia tan común es de las personas de vivir nuestros temas solos. Hablaba recién con Mané ahí en el break y le decía qué importante para Anita y para mí ha sido caminar junto a otros pastores y ser vulnerable en medio de estas reuniones que tenemos y abrir el corazón y decir, así estoy. Estoy para que me recojan con pala, porque ni yo puedo recogerme a mí mismo. Y siento que Dios no me está hablando ni me está escuchando. Pero cuando tú entras en un proceso y te muestras vulnerable en las condiciones que estás, ¿sabes lo que pasa? Dejas de caminar solo. Cuando tú no haces eso, caminas solo. Nadie dice amén. Es que es verdad. ¿Por qué es bueno el ejercicio de decir amén? ¿Por qué es bueno? ¿Saben que eso es pura psicología, no? ¿O no, Claudio? Claro. No, hablar activa algo que nos permite razonar y entender algo que a lo mejor queremos ocultar. Pero cuando tú lo verbalizas, sale a la luz. Y ahí tú puedes decidir, ¿estoy de acuerdo con eso que pensaba o no estoy de acuerdo en eso que pensaba? Se revela. Mira, sabes que a veces sabemos que nos va a costar salir adelante en algo y que esto va a generar un esfuerzo extra. Va a necesitar una energía más allá de lo que estamos acostumbrados a sobrellevar, proceso. Y Jesús en una oportunidad, me recuerdo, y todos nos podemos recordar, en una oportunidad les dijo algo a sus discípulos que algunos tal vez los dejó locos, no entendían, y por el contexto, no voy a entrar al contexto, pero solamente voy a usar la frase. Jesús a veces nos dice, quiero que camines una milla más, una milla extra. A veces estamos cansados de caminar, cansados de caminar, cansados de caminar, cansados de caminar. Y cuando estamos cansados de caminar, ¿qué queremos? Descansar. Y cuando tú estás a punto de descansar, porque estás cansado de aquello, cansado de vivirlo, pasarlo mal, cansado de ser maltratado, maltratada, cansado de no ser visto o vista, eso cansa, ¿o no? Cansado de hablar y sentirse no escuchado, cansado de la vida, cansado de, pareciera que en el colegio, en la universidad, en el trabajo, no me valoraran. Eso te cansa, te agota. Pero en ese momento donde tú quieres soltarlo todo, viene el Señor te dice, pero yo quiero que camines una milla más, que soportes un poco más, que aguantes un poco más. Y cuando Jesús dice eso, ¿qué hacemos nosotros? Caminamos una milla más. Nadie se resiste a las palabras de Jesús, no importando qué tan cansados podamos estar. Volvemos a caminar.
Nos volvemos a poner de pie. Pero lo interesante de esto es que según la historia, cuando Jesús les pide a los discípulos que caminen una milla más, no los mandó solos, Él fue con ellos. Entonces no es bueno caminar solo, iglesia, no es bueno caminar solo. No es bueno guardarse tantas cosas en el corazón. Es bueno buscar a la familia para que nos acompañen. ¿Cuántos se han sentido un poco solos durante el año? Y cuando nos hemos sentido un poco solos durante el año, es a causa de nosotros mismos. Porque no estábamos solos. Había alguien cerca de nosotros que seguro que habría estado feliz de acompañarte. Que te había entendido y que tal vez hasta habría llorado contigo al ver tu sufrimiento. Dios nunca nos pide avanzar solo, siempre quiere que avancemos con Él. Hay cosas en las que nos acomodamos y tendemos a buscar una zona de confort, ¿cierto? En el trabajo, en la familia, en la iglesia, zona de confort. ¿Y qué es una zona de confort? ¿Cómo la entendemos? Eso me gusta. Una zona como aquí estoy, ¿cierto? No es mucho el esfuerzo, poco riesgo, estoy bien. ¿Qué hace Dios con las personas que están así? Gracias, Benny, las incomoda, no los deja acomodarse. Dios no te deja acomodar. Pero ¿qué podemos hacer nosotros con respecto a cuando Dios nos incomoda? Es lo que tendríamos que hacer. ¿Pero qué tendemos a hacer? ¿Ah? Quejarnos, resistirnos a que Él nos quiera incomodar y tratar de aguantarnos ahí donde estamos porque estamos bien. Pero, conclusión sobre esto, Dios siempre te va a querer sacar de la zona de confort. Yo llevo toda mi vida en el Evangelio, a diferencia de varios de ustedes. Y mi conclusión personal es que Dios no me deja acomodarme mucho rato en algo. Él me quiere sacar de ahí. Siempre. Cuando me siento como pastor cómodo, que la iglesia con este grupito está bueno porque más me sería difícil. Dios me empieza a inquietar, no, me dice, hay más gente que necesita. Si me siento como muy cómodo con lo que sé, Dios empieza a inquietarme, me dice, estudia esto, aprende esto otro, profundiza en esto. Él siempre está sacándonos de la zona de confort. Él no quiere que nosotros vivamos en zona de confort. ¿Y por qué, pastor? Porque en la zona de confort la iglesia pierde el avance. Y tú eres la iglesia. Y dice amén a estas cosas. En la zona de confort la iglesia se detiene y se estanca. No crece, no se desarrolla. Solo está. Dios quiere que el reino avance. Él quiere conquistar lo que aún no ha sido conquistado. ¿O ustedes piensan que ya el mundo fue totalmente conquistado? El Señor ha detenido su venida para dar la oportunidad a aquellos que aún no le conocen. Y una iglesia cómoda, en un rico lugar, con aire acondicionado, que no quiera mirar hacia afuera, que no quiera crecer, desarrollarse, ampliar las estacas de su tienda, es una iglesia que se detiene, que no avanza, y Dios va a buscar, ojo, y escuchen, ojo, pestaña y ceja. Dios va a buscar la forma de incomodar a la iglesia. Amén. Y en ese incomodar de la iglesia, Dios va a empezar a hablarnos, porque vendrá tormenta que nos haga despertar y ponernos de pie. Nos va a obligar a no estar sentados solamente esperando cómodamente que los días pasen, que los años transcurran.
Y van a venir situaciones que nos van a hacer ponernos de pie, afirmarnos fuerte, tomarnos con otro, porque el viento de la tormenta viene tan fuerte que ya solo no vamos a poder, no vamos a estar cómodos donde estamos porque es peligroso. Entonces yo digo, ¿nos conviene vivir de esa manera el reino? ¿O estar alertas y atentos para avanzar? Y si es necesario, porque sí lo es, caminar otra milla, aunque esté cansado, aunque esté agotado, aunque crea que no doy para más. Dios te dice, no, avanza una milla y no te voy a mandar solo, yo voy a ir contigo. Tal vez nuestros ojos se nublan a veces cuando nos ocurren situaciones, no vemos mucho más allá, la tormenta no nos deja mirar el kilómetro que sigue o la cuadra que sigue. Pero en medio de eso Dios muestra algo, y es que nada es más grande que Él, nada es más grande que su poder. Así fue la tormenta cuando estaba Jesús en la barca y los discípulos. Él aplacó la tormenta de una vez, porque nada es más grande que Él ni que su poder. Cualquiera haya sido tu tormenta en este año, la dificultad en este año, no es más grande que el poder del Señor que está sobre ti y que quiere moverse a través de ti. Cuando muere Lázaro, claro, le reprocharon a Jesús su tardanza, pero en eso, en esa tormenta de dolor, de angustia de la familia, Dios quería mostrar algo. ¿Y qué quería mostrar Dios? Que su poder es más grande que la muerte. Y lo hizo. Simplemente Él manifestó su gloria, viniendo y resucitando a Lázaro. Cuando había necesidad en el desierto de agua y de carne, de alimento, el Señor lo permitió, porque después de permitirlo, mostró su poder, mostró su gloria. Pero fue necesario vivirlo para lograr entendernos. A ver, tan simple como esto, para todos los que tienen sustento hoy día, ¿acaso no están cómodos con el sustento que tienen? ¿Y qué pasa cuando lo pierden? ¿Cómo te verías sin tu sueldo que hoy tienes por 5 meses? 5 meses nomás, no más te digo. Porque yo he estado 11 meses sin eso. ¿Cómo te verías 5 meses sin tu renta, la que hoy tienes? ¿Cómo te verías si tu papá, tu mamá no pudieran proveerte de nada de lo que hoy día tienes, ratita, durante 5 meses? Tengas que salir y buscar cómo ayudarte a ti misma. ¿Cómo te verías, Evita? Concéntrate, Seba. ¿Cómo? Te estás luchando con el sueño, ¿cómo te verías sin el trabajo que tienes ahora? ¿Cómo vivirías? Estoy tratando de llevarte a cosas concretas y prácticas para que desde allí tú veas que efectivamente nada tienes seguro. Lo único seguro que tienes es a Dios, a tu lado, en todas circunstancias, todas las circunstancias. En la zona de confort donde nosotros tendemos a quedarnos, allí nosotros no aprendemos casi nada. Quedamos anulados en esa zona de confort. ¿Alguien ha estado en su casa un día sin hacer nada? ¿Alguna vez en un sillón Berger con el televisor ahí, no mirando nada? Bueno, yo he estado ahí y han sido tiempos donde no he hecho nada, ni he aprendido nada, ni he recibido nada. Bueno, a veces en el Evangelio del Reino de Dios habemos muchos que estamos tirados en el Berger, no haciendo nada, no recibiendo nada, no dando nada, no creciendo, y solo estancados, sin avanzar cómodamente en un espacio donde no hay mayor compromiso ni con nosotros mismos.
En la zona de confort no aprendemos, pero vienen frases, vienen palabras y escuchamos menos a Dios y a veces escuchamos más al enemigo, que nos dice algunas frases como esta. No sé si a alguno le hace sentido alguna de estas frases, pero ¿para qué si otros pueden hacerlo? Ocúpate de ti. Aprende a decir que no. Otros están más capacitados que tú. Tú has trabajado mucho. Entonces Dios viene y vuelve a hablarnos y tendemos a no escuchar lo que Dios habla y nos quedamos más con lo que ya escuchamos, porque es más cómodo seguir ahí. Pero Él vuelve a decirnos y dice, hey, quiero que camines una milla extra. Sé que otros pueden hacerlo, pero yo te he escogido a ti. La voz del mundo suena cada vez más fuerte, llevándonos a centrarnos en el yo. Ocúpate de ti, cuídate a ti mismo. Pero la voz de Dios dice, yo te digo, nadie tiene mayor amor que aquel que da su vida por sus amigos. La voz del mundo, la voz de Dios, son totalmente opuestas. ¿Cuál es la que estás escuchando? ¿A cuál estás atesorando en tu corazón? Seguro que tienes razón, y estoy muy de acuerdo, si has pensado lo siguiente. Hay otros más capacitados que ti. ¿Has pensado eso alguna vez? ¿Qué voy a liderar esto? ¿Qué voy a hacer esto otro? Si hay otros que lo podrían hacer mejor que yo. Yo he pensado de eso muchas veces y no me canso de pensarlo. Sé que hay otros que podrían ser mejor pastor que yo de esta iglesia. Y eso no es algo que hable mal de Dios. Pero Dios nos llama a los que están más capacitados. ¿Ustedes saben lo que sigue después de esa frase? Dios capacita a los que llama. Dios no escoge a los mejores. Dios escoge para llenarte de lo que te falta. Entonces Dios puede ponerte donde Él quiera. En una conversación o varias que he tenido estas últimas 2 semanas con algunos líderes de la iglesia, conversando y rindiendo cuenta y hablando un poco de la iglesia y del reino, hemos llegado a una conclusión, y es que hemos visto que de alguna manera este año en particular, a diferencia de otros años, hemos tenido como, esto no es una crítica mala, sino que es bueno verlo, porque si no lo vemos lo seguimos repitiendo. Qué bueno que podamos ver y concluir juntos en las conversaciones que ha habido como un liderazgo más administrativo que un liderazgo espiritual. ¿Y por qué liderazgo administrativo, pastor? Sí, porque organizamos cosas, pero no estamos impartiendo, no estamos ministrando, no estamos animando, no estamos convocando. Y lo que hace el liderazgo es todo lo que dije al final. No es checklist, hagamos esto otro. No, eso lo hace cualquier persona sin mucha capacidad. Liderarnos primero a nosotros mismos es animarnos a salir de esta zona que nos conforta, que nos mantiene, estoy bien, para luego hacer eso mismo con otros, que los vemos ahí. Es por eso que Jesús les dijo a los discípulos, para que aprendiesen, hay que caminar una milla más. Sé que estás cansado, pero sé que puedes dar más. La iglesia de Jesucristo avanza. Voy a cerrar ya, no se asusten mucho. Estamos. La iglesia de Jesucristo avanza con aquellos que caminan millas extras. Está buena esa frase. Y es una verdad nomás. Y se detiene con aquellos que se quedan en la zona de confort.
La iglesia de Jesucristo avanza con aquellos que están dispuestos a caminar una milla más. Se detiene con aquellos que se aman a sí primero y que quieren estar en esa zona donde están cómodos. Dios nos ama a pesar de cómo somos, pero no nos ama como somos. Aclaraciones. ¿Qué decimos en la vida en general? Ven tal como eres. ¿Sí? ¿Está bien dicho eso, sí o no? Ven tal como eres. Dios nos está pidiendo que vengamos a Él transformados. Él nos invita a que vengamos para transformarnos. ¿Y qué es lo que viene después de eso entonces? Que dejamos de ser como éramos. ¿Sí o no? A ver, entendamos esto. Dios hoy día ama a las personas que, a todo el mundo, nos ama tal como estamos, pero no nos ama para que nos quedemos tal como estamos. De lo contrario, no tendría sentido el sacrificio de Jesús en la cruz, ni tendría sentido el llamado al arrepentimiento. ¿Para qué? Si podemos seguir siendo como somos. Entonces, te pregunto hoy día, iglesia, familia, te pregunto, ¿eres hoy el mismo de ayer? ¿Serás mañana el mismo que hoy? Se supone que no. Porque por algo estamos buscando a Dios. Por algo venimos a Jesús. Por algo estamos viniendo a la iglesia. Él te ama así, tal como vienes. Sin embargo, no quiere que sigas siendo el mismo como el que viniste. Él te quiere transformar. Y para eso nos ha dotado de todo lo necesario, que vivamos en el Evangelio, la transformación en el Evangelio, el cambio en nuestra vida. Para que los que seremos mañana no seamos los mismos que somos hoy. Que mañana seamos mejor que hoy. Y hoy necesitamos aprender que debemos ser mejor que el que éramos ayer. Perfeccionados en los procesos. Los procesos nos comprometen con el reino. Quien no vive procesos y vive evadiendo los procesos, no se compromete con el reino nunca. ¿Amén? Sí, en las iglesias en general siempre vas a encontrar personas, hermanos cristianos, que aman a Dios, pero no se comprometen ni con su proceso personal de transformación, por lo tanto, tampoco se van a comprometer con el reino de Dios. Son eternas visitas en las iglesias, donde no hay compromiso con el cuerpo de Cristo, ni con su propia cambio transformacional que Jesús viene a hacer a través de la obra del Espíritu Santo. Entonces, si quieres, Benjita o no sé quién va a pasar, el Samu. Samu, gracias Samu, hijo. Entonces, Dios te ama tal como vienes, pero te llamó para transformarte y no sigas siendo el mismo. ¿Amén? ¿Quién dice amén a eso? Amén. Amén. ¿Lo crees? ¿Lo tomas? Te llamó tal como estabas, con todos tus defectos, con todos tus errores, pero Él te llamó para transformarte y te llamó a que pases por un proceso y en ese proceso vayas creciendo constantemente. No te llamó para que sigas siendo tal cual como eras. El Señor quiere que lo escuches, porque en la medida que tú lo escuchas, aprenderás a ver a Jesús. Y cuando veas a Jesús dirás, ese es mi modelo. Para allá tengo que apuntar. Y podrás ver inmediatamente qué te falta. Porque lo bueno que ves en Él es muy probable que no lo veas en ti. Y dirás, eso quiero aprender de Jesús. Eso necesito aprender de Él. Entonces lo que Dios quiere es que escuchemos, que aprendamos a ver, a mirar, a sentir como Él lo hace.
Y quiero cerrar con esta idea. ¿Por qué hacemos llamados al altar constantemente en la iglesia? Porque es necesario. Muchas veces de un domingo al otro pasan tantas cosas en nuestra vida que a veces desanima nuestra fe, a veces nos salimos del foco donde nuestro corazón está en Jesucristo y seguirlo a Él, y de repente nuestro corazón muda y esa semana estuvo solo en el cumplimiento de nuestros deberes seculares. Y nos olvidamos del reino, totalmente. De repente algunos se dan cuenta que llegó el domingo y nunca oraron, nunca buscaron en la Escritura, nunca le hablaron a alguien del Señor. Nada. Toda una semana sin dar testimonio del amor de Dios, sin vivir el reino en su vida, sino que nos transformamos en uno más de este mundo. Y la transformación que está en proceso en nosotros se detiene. Y dejamos de oír a Dios y oímos el mundo. Y nos quedamos con lo que el mundo dice y lo que Dios había dicho se nos olvidó incluso. Es por eso que el llamado al altar siempre es venir al altar y traer todo lo malo para que esto sea quemado. Eso es lo que hacemos los domingos. Porque si descubrimos que algo no estuvo bien o no ha estado bien, ¿qué quieres hacer? Esa mochila, ese saco que llevabas aquí, ¿lo vas a llevar una semana más o lo vas a venir a traer a los pies de Cristo para que sea consumido, sea quemado? Entonces, cuando tú vienes al altar, traes todo aquello con lo que quieres desechar, que lo que quieres abandonar, que ya no lo quieres en tu vida, no lo quieres seguir repitiendo, pero también traes algo más. No solo traes lo malo a los pies de Cristo para ser consumido. Cuando tú vienes al altar, también traes lo mejor. Traes tu gratitud, traes tus talentos, traes tu tiempo, tu servicio. Cuando vienes al altar, vienes a decirle, Señor, me rindo y reconozco que necesito más de ti en mi vida. Necesito ser cambiado, transformado. ¿Qué me ha estado pasando este último semestre? Y siento que a varios le está pasando esto en su interior y solamente quiero dar un poquito de dirección, y es que siento que hay un tiempo rico, nuevo para mi vida y también lo puedo proyectar en la iglesia. Creo que viene un tiempo muy lindo para la iglesia. Siento que en mi corazón Dios está anhelando de Dios lo nuevo, lo fresco, un vino nuevo. Vino nuevo. Pero también entiendo que ese vino nuevo, si no lo ponemos en un odre nuevo, o sea, el recipiente donde se guarda el vino, se va a perder. Y yo no quiero que nada de lo fresco, lo bueno, lo nuevo de Dios en mi vida se pierda. Entonces necesito dejarme transformar por Dios y que Dios cambie mi envase. O sea, cambie mi corazón. Con un corazón dispuesto a recibir y sostener y mantener lo que Dios está trayendo. Y que esto no se pierda. Estoy buscando conservar y tener provisión. Eso es. ¿Sabe por qué entiendo que necesito tener provisión guardada? Porque es probable que pase por otra tormenta. Y necesito asegurarme que tengo aceite. Y no me pase como las vírgenes insensatas, que en medio del momento de la necesidad no tenían el aceite suficiente. Y cuando eso ocurre, no tiene sentido ser parte de las 10 vírgenes, porque no tendrán lugar en el reino. Yo oro que vengan pensamientos nuevos a mi mente, a mi corazón.
pensamientos del reino, pensamientos de Dios, proyectos de Dios, ideas de Dios. Y que estos me permitan avanzar. Y recordaba la frase de John Wimber que decía que me lleven a cruzar la línea de gallina. Está buena esa frase. John Wimber decía, ¿cuál es la línea de gallina? Esa que te detiene, que no te deja creer, que significa arriesgarse. Esto de ir y orar por alguien en cualquier lugar. Esto de ir y compartir la fe con cualquier persona en cualquier momento, no teniendo temor a que te digan que no o que te rechacen. Y finalmente termino con esta frase antes de que compartamos la cena. Y es esta la frase. No voy a citar ningún profeta ni apóstol. Voy a citar a un hombre que al final conoció a Dios y que dijo sabiamente la locura de hacer lo mismo una y otra vez esperando resultados diferentes. ¿Quién dijo eso? Albert Einstein. Una iglesia que vive haciendo lo mismo, un líder que vive haciendo lo mismo, un cristiano que vive haciendo lo mismo, no espere tener resultados distintos, sino se arriesga a ir por más en las cosas del reino. Sería una locura que eso va a ser así. Se aplica a toda la vida. ¿Cuántos hoy día quieren lo nuevo del reino para sus vidas? ¿Cuántos hoy día quieren vino nuevo? ¿Cuántos hoy día quieren terminar este año con su recipiente lleno? Y que a lo mejor todos los años estaban haciendo esto, como que llegar agotados a final de año y esperar enero, febrero, vacaciones para llegar a marzo y en marzo ocuparse de cómo llenaban su vida espiritual otra vez. Siento que eso hizo la iglesia en los últimos 2 o 3 años. Yo siento que este es el momento donde la iglesia se llena de lo fresco, de lo nuevo de Dios. De tal manera que partamos el próximo año llenos de vigor, llenos de gozo. Y para eso hay que venir al altar y traer lo que se tenga que quemar. Pero también hay que venir al altar y traer lo que necesitamos que sea potenciado por Dios. Porque solamente Él puede hacer eso. No es por nuestro propio esfuerzo, sino que es por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Amén. Abro este espacio para que quienes quieran venir a hablarlo con Dios, todo lo que recibiste, puedan venir y puedas tomarte un par de minutos para hablarlo con el Señor. Amén. Amén. Gracias, Señor. Amén, Señor. Amamos el reino, Señor, donde tú nos pones. Amamos la iglesia donde tú nos llamas. Y amamos, Señor, lo fresco y nuevo que quieres traer a nuestra vida. Dios, ven a llenar, Señor, nuestros recipientes. Pero primero, Señor, te pedimos que nos transformes, que nos cambies, Señor, que nos hagas nuevos y que nuestra mente, Señor, sea transformada para que nuestra alma pueda caminar de acuerdo, Señor, a cómo tú quieres llevar nuestra vida. Oramos por la iglesia, Señor. Oramos por el liderazgo de la iglesia. Oramos, Señor, por todos aquellos que se suman al servicio y por aquellos que están cansados, Señor, de tantas cosas de la vida. Oramos, Señor, que cada uno sea revestido de esta gracia tuya que
que renueva la fe, que renueva el gozo, Señor. Oramos, Señor, que tu iglesia se vivifique, Dios. Y que esto no solo lo podamos ver en la adoración, que es hermosa, sino que lo veamos en la propia vida de la iglesia, en todo su quehacer, Señor, en el testimonio, Señor. Gracias, Dios. Te damos gracias, Señor. Y recordamos, Señor, en esta mañana esos tiempos hermosos que tú tuviste con los discípulos, así como los que estamos teniendo contigo ahora, Señor, donde compartimos el pan, donde compartimos el vino, esos momentos de la comunión, Señor, donde con fe recordamos tu llamado, tu sacrificio, pero también la esperanza de tu nueva venida en este pacto de amor que has hecho con tu pueblo, Señor. Te pedimos, Señor, que estés con nosotros ahora, donde recordamos con gratitud y honramos tu palabra viva y eficaz en medio nuestro. Gracias, Jesús. Amén. Se pueden poner de pie y las personas que están asignadas, si pueden compartirnos los elementos para